Bueno, ahora sí, estamos de vuelta y ya está apareciendo en pantalla y distraída. Mírala, con el teléfono. Vas a tener que soltar el teléfono. Expuesta. Acá te exponemos, no pasa nada. Vicky, bienvenida. Le damos la bienvenida a Victoria Tesoriero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, acá vas a estar muy cómoda. Hermoso el lugar, me encanta. Sí, Sí. Bueno, mucho para charlar sobre la movilización que vamos a tener mañana en todo el país. Bueno, principalmente acá en Buenos Aires también va a haber varios puntos, ¿no? de encuentro para salir a movilizar. Entiendo que en Congreso y en Plaza de Mayo, ¿verdad? Claro, primero Plaza de Mayo Y a luego las, Congreso. a las 16 horas y después se concentra en Congreso a las 18. Ahí a las 18:30 se empieza la lectura del documento. Y después va a haber un pañuelazo. Bueno, vamos a tener una jornada bastante intensa de actividades seguramente. Y bueno, con ese motivo, como lo habrás visto a través de las redes sociales y demás, con la gente de Proyecto Generar hemos elaborado un video, ¿no? Para justamente hacer una convocatoria. Lo mejor es la voz, hay que decirlo. Sí, estaba medio congestionada la voz, pero salió muy bien. Vamos a verlo, Cande. Dudas, las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en Argentina entendemos profundamente el valor de la libertad. Somos conscientes de la carga que implica el endeudamiento en nuestros hogares y por ello sabemos que la deuda es una condena para nuestras vidas y nuestro país. Incansablemente hacemos todo lo que podemos para tener autonomía económica, buscando salarios justos que no conozcan de brechas salariales, y queremos el reconocimiento de las tareas desempeñadas por las trabajadoras comunitarias. Nos enfrentamos a innumerables obstáculos de la justicia para garantizar que las cuotas alimentarias para nuestros hijos, hijas e hijes se cumplan. Sabemos que sin una distribución justa y equitativa de los cuidados, nuestro tiempo se ve coartado para realizar lo necesario para nuestro desarrollo. Conocemos el encierro que representan las violencias machistas, la constante amenaza de femicidios y transfemicidios y la frustración de la impunidad. Hemos aprendido la importancia de romper el silencio frente a los abusos sexuales, especialmente gracias a la educación sexual integral, que ha permitido que muchas niñas y niños puedan sentir la libertad de expresar la violencia que sufrieron. Tenemos claras las trampas del Poder Judicial que persigue con causas por aborto o eventos obstétricos a miles de mujeres o a quienes acompañan al acceso a su derecho. No somos ajenas al maltrato judicial que a menudo enfrentan las madres protectoras que buscan un futuro seguro para sus hijos e hijas. Incluso en el ámbito político recibimos mensajes disciplinadores de la justicia que intentan restringir nuestra participación activa en nuestras luchas y la toma de decisiones. La libertad es nuestra y por eso salimos a la calle este 28 de septiembre, libres y sin miedo, por nuestros derechos y por la democracia. Hermoso. Bueno, pasando un poco por todas las consignas, ¿no? que hemos defendido durante todos estos años, desde la cuota alimentaria hasta hablar del caso Arcoiris, y bueno, muchas otras cosas más. En principio, Vicky, bueno, preguntarte, ¿no? También cómo llegás desde lo personal, desde lo político, ¿no? Hacia este 28 de septiembre, y bueno, ¿cuál es tu lectura un poco, ¿no? del por qué salir a las calles mañana? Yo creo que este 28 es mucho más que una manifestación, mucho más que una concentración, es el intento de un movimiento de correr la agenda de la discusión pública, ¿no? De llevar la agenda de la discusión pública y política hacia una situación de avance de derechos. Y creo que también toda la agenda que nombra el video y que se consolidó en los últimos años da cuenta de un crecimiento político de mucha relevancia del movimiento que salió de su agenda específica y hoy habla de un montón de cuestiones que afectan a toda la sociedad. Por eso creo que es una movilización impulsada por las feministas, pero abierta a todos, todas, todes quienes quieran acercarse y quienes estén indignados con el hecho, los resultados de las PASO, ¿no? Y el avance. Está subiendo el volumen. Ahí está. Y el avance de los discursos de derecha y de la agenda que viene a recortarnos todo lo que logramos. Creo que también hay una mala lectura de parte de la dirigencia con respecto a la agenda feminista. Creo que no somos el chivo expiatorio ni somos piantavotos. Creo que en los últimos años nuestro país ha experimentado muchos cambios muy bruscos, desde las consecuencias del endeudamiento de Mauricio Macri con el FMI, que hoy nos gobierna la economía,
un poder judicial que pretende gobernar sin ser electo, la situación, los resultados de la pandemia que cambiaron las relaciones sociales realmente, y creo que hay parte de la dirigencia que está absolutamente desorientada y que, digamos, no lo digo como crítica, ¿no? Digo que es un momento de cambio profundo, social, a nivel internacional. Entonces creo que nosotras siempre tuvimos claro cuál era el norte. Creo que hoy tenemos que rediscutir el sujeto del capo popular, el sujeto político del capo popular, y que nosotras somos parte de ese sujeto, que no se agota en nosotras, por supuesto, pero que un proyecto político que apunte a la justicia social tiene que estar dirigido en parte a nosotras, en parte a los monotributistas, las monotributistas, la economía popular, la economía social. Esa parte de la sociedad que está relegada, que está sufriendo digamos, las consecuencias de las políticas que imprime el FMI. Y creo que contra todo eso nos estamos rebelando y estamos tratando de construir otro mundo de sentido. Y ¿qué más? Y creo que también se subestima al movimiento feminista en su capacidad de articulación política, ¿no? Esta marcha se da nuevamente en unidad con un montón de sectores. Mañana convocan todas las centrales sindicales, las centrales de la economía social, las organizaciones políticas, de un amplio espectro, del más amplio espectro que pudimos convocar, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres. Creo que es muy importante el nivel de articulación y el hecho de que haber llegado a un documento unificado. Y todo eso significa el 28S, muchas cosas. Yo creo que hay, en esto que decís del amplio espectro, como para que se entienda y lo pongamos sobre la mesa y lo entienda todo el mundo, está todo, digamos. O sea, yo veo como desde el peronismo, pasando por las izquierdas, los sindicatos, las sindicalistas, Organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos, compromisos, digamos, que a mí me sorprenden. Actrices. ¿Ah? Actrices y artistas. Actrices, artistas. Yo creo que en ese sentido, digamos, yo no conozco otro momento y otra coordinación con esa amplitud, con todo lo que eso conlleva, o sea, quiere decir muchas discusiones, y como le decía Carmen recién, digamos, esto ya lleva un mes de organizarse esta jornada, y que tiene todo el afán de esto, ¿no? De poder volver a pensar a qué sujeto y a qué sujeta política le hablamos. En esto, por ahí, ¿cuál crees que es el desafío que tenemos hoy, ¿no? En este momento electoral, como que se habla mucho, digamos, hacia dónde tenemos que apuntar, cómo hay que salir a hablar. ¿Qué ves vos que aporta el feminismo y en relación a esto, digamos? ¿A quién le debería hablar? ¿A quién va dirigida esta convocatoria? Bueno, como te escuché, Celi, y como escuché también a Lucy Caballero, yo creo que nuestro movimiento es una reserva democrática en nuestro país, y creo que esta movilización justamente es muy importante porque trasciende la agenda específica, ¿no? Es una movilización que defiende la educación, que defiende la democracia, que defiende el rol del Estado, que defiende la ESI, que defiende un montón de cuestiones que van mucho más allá del impulso que llevaba a otras movilizaciones en la agenda feminista. Y en ese sentido creo que el gran desafío del movimiento feminista es construir herramientas políticas, es decir, no solo apoyarse en el movimiento, sino también construir herramientas políticas de disputa política, ¿no? Porque creo que hay una diferencia enorme que tenemos que dar para dar una disputa en lo más alto de la política, y creo que necesitamos construir herramientas hacia eso. Creo que hemos construido una suerte de consenso sobre hacia dónde vamos en un montón de agendas, y creo que nos falta dar ese gran paso, ¿no? El paso de representar, el paso de eso, construir herramientas políticas, de disputar en otros ámbitos, de construir una espalda de poder, y de discutir también una estructura. Porque las redes, o sea, otra cosa que tenemos que nombrar es que esta movilización se replica en múltiples puntos del país, lo que da cuenta de que hemos construido un movimiento bien federal, quizá el movimiento más federal que existe hoy. El único en este momento. Es el único en este momento,
y creo que eso tenemos que lograr darle una forma para poder construir más poder y poder tener más influencia, ¿no? Yo en eso a veces pensaba en esto del sujeto político, digamos, que suena como muy abstracto, pero que muchas veces se nos dice, bueno, las mujeres como que se nos encasillaba a las mujeres y a las diversidades en algunos temas, ¿no? Tengamos en cuenta que tuvimos el logro, creo, en derechos muy importantes en estos años 40 años de democracia. Para mí realmente, pensándolo así como vos lo decís, en las reservas democráticas, creo que el feminismo ha venido a mejorar la democracia que teníamos, a ponerle participación. Y en ese sentido, lo que pienso es cómo hicimos, y por ahí contar esa experiencia, cómo se hizo para construir un poco, vos venís de la campaña por el derecho al aborto, de años de lucha, que ya vas a decir cuántos. No quiero. No quiero. Por las dudas no digas Por nada. las dudas, No estás obligada. ¿Cuántos años Se años de cae lucha documento. llevó eso? ¿Y cómo fue ese proceso de masificar esa lucha, no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y si ves qué es lo que está pasando ahora, si eso se puede volver a conquistar a esa... Luciana Pecker hablaba de la revolución de las hijas, si estamos ahí, dónde estamos. Un poco eso te quería preguntar, ¿cómo ves esa situación? ¿Hay que volver a salir a enamorar a las pibas? Sí, yo creo que la movilización, bueno, es en parte mi tema de tesis. Creo que digamos, la movilización colectiva, la acción colectiva tiene ciclos con características especiales, ciclos marcados por coyunturas específicas, ciclos marcados... creo que si podemos definir una línea digamos, de continuidad con respecto a todos esos ciclos, es que hay un grupo intenso, una minoría intensa que no afloja. Entonces, esa es nuestra tarea hoy, no aflojar, no darnos un paso atrás, seguir construyendo organización, seguir construyendo demanda, seguir construyendo agenda, no aflojar ante el contexto difícil en el que estamos. No tenemos que dar un paso atrás, tenemos Nada que de seguir repliegue. trabajando, nada de repliegue, todo lo contrario. Nosotras tenemos que pararnos sobre todo lo que construimos y creo que ese es el desafío ante un ciclo que se terminó, ¿no? Que se terminó con la legalización del aborto y ahora tenemos que volver a construir otro nuevo ciclo de movilización que no sabemos. O sea, uno lo que nunca sabe es cuándo va a estallar esa demanda que una construye. Sí. Y en un punto no se puede, digamos, saber de antemano cuándo vamos a meter 2 millones de personas otra vez en la calle. Pero bueno, creo que tenemos que trabajar en múltiples frentes, ¿no? Bueno, ya con las múltiples agendas que tenemos y ir construyendo proyectos concretos en cada tema que nos vayan llevando a, digamos, al afinamiento de un proyecto político. En definitiva, el proyecto feminista, digamos, popular, que, como vos decías, busca beneficiar a la mitad, un poquito más de la mitad, pero en realidad busca beneficiar a toda la sociedad, ¿no? Creo que sí aportamos a la construcción de una mejor democracia. Y creo que no hay que aflojar. Y no sabemos eso, cuándo vamos a volver a la masividad que supimos construir. Creo que eso no tiene que desanimarnos porque, bueno, son ciclos y en la historia está descrito así. Bueno, Carmen, vos sos licenciada en historia, ¿no? No, ay, ya Casi. me convertiste en Bueno, licenciada, casi. profesora, futura Profesora. profesora de historia. Bueno, Sí, sí. y sabés bien que la historia mucho tiene de esto, ¿no? Digamos, hay contextos, hay coyunturas y nosotros tenemos que saber leerlas y tenemos que saber por qué demandas ir en cada coyuntura y a qué demandas ponerle la mayor cantidad de fuerza. Y siempre hemos estado, ¿no? Y siempre También. hemos estado. Lo que pasa es que después no podemos dar un paso más allá del movimiento. Eso es lo que yo siento, ¿no? Es que, bueno, nosotros armamos movilizaciones, y después, ¿qué pasa? Claro. Después podemos efectivamente llevar adelante esas demandas, después podemos realmente, nos sirve intentar tomar el Estado por asalto. Entonces creo que hay discusiones muy profundas que dar y que espero que las podamos dar en esta etapa. Claro. Sí, también pensaba, bueno, en tu caso, por ejemplo, venís de una militancia vamos a decir, de larga data.
como para no entrar en la cuestión de años Sí, y de demás. muchos años. Y ahora va a ocupar, bueno, un espacio, ¿no? También dentro del Ministerio del Interior. ¿Cómo es ese proceso también, no? Porque una, digo, nunca deja de ser militante en el lugar donde pasa, digamos, a trabajar, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es llevarlo a la acción, teniendo en cuenta, más allá del signo político y demás, todas las realidades que enfrentamos las mujeres en espacios públicos, en espacios políticos, en lo laboral, ¿no? Vinculado a, bueno, los techos de cristal, el piso pegajoso, todas esas cuestiones, ¿no? Cómo se llevan, cómo se instrumentan, ¿no? Porque está buenísimo decir, bueno, movilizamos, llegamos, acercamos la consigna y llegamos. El tema es cómo sostenernos. Sí, yo creo que el gran impulsor de cambios sociales y de avance en la conciencia social es el movimiento. Que el Estado, digamos, nosotras recibimos en esta gestión un Estado muy debilitado, Sí. vaciado, que costó mucho reconstruir, o sea, y yo creo que todavía no se logró reconstruir porque, bueno, veníamos de la crisis del macrismo, y después de la crisis de la pandemia, y creo que tenemos una tarea por delante en la reconstrucción de un Estado comprometido, con el presupuesto adecuado para todas las políticas, y creo que eso fue para mí un desafío enorme. El Ministerio del Interior es un organismo históricamente masculinizado. Yo siempre le digo al ministro que nosotras tardamos 167 años en llegar a la paridad en cargos de autoridad en el Ministerio del Interior, que es un organismo histórico de la Administración Pública Nacional. Pero bueno, algunas cosas pudimos hacer con el acompañamiento del compañero Guado, por supuesto. Por ejemplo, el DNI no binario. Pudimos imprimir la perspectiva de género en muchas políticas, en la política de la aplicación de la ley de identidad de género, que todavía tiene muchas dificultades. Bueno, es decir, cambia la gestión cuando asume una mujer una responsabilidad, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que estén balanceados, ¿no? Que haya de todas las perspectivas, y por supuesto que se incorpore más perspectiva diversa a toda la administración pública, pero sin duda fue un desafío enorme, creo que lo sigue siendo, y creo que tenemos una discusión pendiente sobre el rol que tiene que tener el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que creo que lo fuimos construyendo colectivamente, pero creo que tenemos que dar una vuelta sobre eso, y realmente construir una herramienta política que nos sirva para disputar, ¿no? Porque el presupuesto nunca va a ser suficiente, nunca. Ni que tengamos el mejor presupuesto no va a ser suficiente. No está para eso un ministerio. Claro. Entonces, en mi criterio, ¿no? Entonces creo que hay muchas críticas que dicen, sí, falta presupuesto. Bueno, y sí, siempre va a faltar presupuesto. Porque, bueno, el Estado es finito, ¿no? Y no alcanza para, digamos, atender todas las necesidades en un momento de crisis social y económica muy profunda. Va de la mano esa crisis económica, que me parece que un poco el 28 viene a hablar de eso, ¿no? De que hay una situación concreta que las mujeres salimos a dar respuesta, y las diversidades salimos a dar respuesta, que tiene que ver con lo económico y lo político. Yo, por mi parte, la última, que me parece como re importante y se enlaza con dos situaciones. Una es bueno, la construcción de este poder también que se ha generado alrededor de lo judicial, ¿no? Y cómo actúa como herramienta de persecución política, de desmedro, digamos, en relación a los sectores populares también, y cómo Proyecto General ahí ha generado una instancia para poder poner en discusión a esta justicia que tenemos. Por ahí lo que te quería preguntar era qué cosas, digamos, si en esa agenda vamos a poder volver a instalar preguntas acerca de cómo llevar adelante el poder, de cómo poder avanzar sobre eso, más teniendo en cuenta de que hay un ataque concreto hacia las figuras políticas mujeres, ¿no? Y en este caso específicamente a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo creo que el rol del Poder Judicial está absolutamente tergiversado. Es un poder que pretende gobernar sin haber sido elegido.
pretende frenar medidas de gobierno, pretende perseguir líderes políticos de un sector, ¿no? No de todos los sectores, sino de un solo sector. Y además se le suma toda la cuestión de la falta de acceso a la justicia, la lentitud de la justicia, los fallos sin perspectiva de género, la discriminación, la falta de mujeres que acceden a cargos en el sistema de justicia. Creo que el Poder Judicial es uno de los, digamos, integra el círculo rojo, integraría los sectores de poder real de este país, y yo no conozco otro sector que no seamos las feministas que haya construido una agenda antagonizando con el Poder Judicial, desde una perspectiva popular, ciudadana, desde cómo afecta a la vida cotidiana y a la ciudadanía todas las fallas del sistema de justicia, ¿no? Hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Entonces, creo que no conozco otro movimiento que haya tenido la pretensión de construir una agenda de avance y de democratización de la justicia más que el nuestro. Y eso es un orgullo enorme y creo que tenemos que seguir trabajándolo porque es un tema muy complejo, pero creo que sin duda aporta a una mejor democracia también, ¿no? Justo que en este año estamos en los 40 años de democracia, creo que es muy relevante y que un montón de otras discusiones se pueden dar porque nosotros estuvimos atrás construyendo una agenda de reforma judicial. Por ejemplo, el tema de los impuestos, el tema de sacar, digamos, al Poder Judicial del closet de alguna manera y ponerlo en la discusión pública, decir, ¿quiénes son estos tipos? ¿Por qué, digamos, por qué un montón de cosas, ¿no? Sí, porque avanzan sobre leyes, sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Sí, sobre la autonomía de las provincias, sobre las funciones de otros poderes. Sí, y eso es una agenda que marcaron los feminismos, me parece, ¿no? También, y eso es importante destacarlo y decirlo y levantarlo como bandera, porque se suele caer justamente en esto que vos decías, en este encasillamiento de decir, sucede que las feministas, se encargan de determinadas temáticas, ¿no? Y que, nuestra agenda, al parecer, no atraviesa distintos ámbitos, como por ejemplo el económico. Digo, hay una cuestión también importante, ¿no? Que podemos aportar las feministas también en esos ámbitos. Y reflexionaba también en esto de, hace 4 años justamente hablábamos, ¿no? de las feministas en las listas. Hoy por hoy no es una realidad, lamentablemente. Hay pocas, mujeres hay, ¿no? Sí, mujeres hay. Hay mujeres que a mí en lo personal me dan un poco de miedo. Tenemos a Villarruel, tenemos a Patricia Bullrich, ¿no? Ocupando listas. Pero hay, lamentablemente, y esto lo digo como desde mi lugar, hay pocas mujeres feministas en las listas, ¿no? Entonces pensaba en eso de, cómo desde nuestra agenda feminista podemos contribuir también, ¿no? A, todo lo que está sucediendo actualmente con, pienso, ¿no? En Villarruel diciendo que la ESI es una pavada, que es una gansada, fue el término que utilizó en este debate de futuros vicepresidentes, candidatos a vicepresidente. ¿Cómo podemos combatir, ¿no? Este tipo de creo acciones? Que encontramos la forma de meternos igual. Aunque nos Sí, querían eso sacar, desde ya. creo que encontramos la forma de estar igual y opinar sobre toda la agenda política y electoral actual, con un aporte concreto, que es la movilización de mañana y el intento de cambiar el eje de discusión. Y sí, creo que nos tenemos que dar una discusión. No tenemos que esperar al cierre de listas, no tenemos que esperar, creo, a que nos incluyan, digamos. Tenemos que seguir construyendo estrategias que puedan posicionar nuestra agenda, que puedan darnos una espalda para disputar de otra manera. Creo que, sí, lamento que no haya compañeras feministas en prácticamente ninguna lista, en ninguna provincia. Hemos hecho un retroceso, hemos hecho un avance en un montón de cosas y un retroceso con respecto a las cabezas de lista, por ejemplo, y a las candidaturas en el Ejecutivo. Creo que es algo que también tenemos que discutir y no significa contar mujeres. No es una cuestión de reificar los números. Es una cuestión de tener una mejor democracia porque estoy segura de que nuestra mirada y nuestra voz aporta realmente a la construcción de un país más justo. Y tenemos que dar primero la discusión nosotras, me parece.
Totalmente. Bueno, mañana nos estaremos seguramente cruzando en las calles por la tarde. No sé si A de las tu parte 16 a las horas, 16. A las 16 horas desde Plaza de Mayo y se concentra a las 18 en el Congreso. Ahí se va a hacer un acto, se va a leer un documento y se hace un gran pañuelazo que esperamos que sea multitudinario y que, como dice Vicky, cambie la agenda y que revierta la agenda y que pueda también los candidatos y las candidatas salir a dar respuesta al movimiento que se está por movilizar. Exactamente, y bueno, a quienes estén escuchando, súmense de la forma que puedan. En lo posible, vayan, por favor, Vayan, a la movilización. vayan, no te quedes en tu casa. Por favor. Andá al Congreso, por favor. Cortamos esta parte para redes. Sí. Anda al Congreso, por favor. Y ahí, una cosa más, hay un tuitazo Dale, sí, contá. convocado para un redazo. O sea, nos metemos a activar las redes de 10 a 12 del mediodía con hashtag 22S. 28S. 28, perdón. Ay, ¿qué dije? 22. Ay, que estoy con el 22 de octubre, perdón. 28, Tengo 28. muchas fechas. Bueno, hashtag 22. 28. 28, Selina! Bueno, listo. 28 Y la libertad es nuestra. Y la libertad es nuestra. Muy Jugando bien. con Lali. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias por haberte acercado Gracias el por día la de hoy. invitación. Y bueno, seguramente estaremos charlando fuera del aire y en otras oportunidades. Sí, Vamos a escuchar el próximo tema y a la tanda, Cande. No te llame más.